Entonces ellos me dijeron que la Tierra iba a pasar por un proceso de transformación de todo orden y que en ese proceso de transformación yo de alguna manera iba a tener una participación. En realidad todos la tenemos, pero ellos me hablaron en ese momento a mí. Y esa transformación sería de orden geológico y geofísico. En ese sentido, ellos me dijeron que en el futuro un fuego afectaría a la Tierra, con esas palabras. Esas palabras fueron un poco crípticas, porque yo no sabía si se referían a un fuego como un meteorito o que vendría a lo mejor algún tipo de evento para la Tierra que implicaba el fuego, o sería un fuego espiritual. Tampoco me explicaban ellos mucho, hay muchas cosas que yo he ido deduciendo a través del tiempo. En mi caso me dijeron que igual yo no era necesario que pusiera atención sobre los grandes cambios geológicos y geofísicos, que yo entiendo hoy día que es lo que hablamos como cambios climáticos, ¿sí? Que se van acentuando cada vez más. Ellos me dijeron que iban a ser cambios muy grandes, que no iban a ser los terremotos comunes y corrientes que conocemos, sino que cambios de verdad importantes. Pero que la causa de esto iba a ser que los campos electromagnéticos de la Tierra iban a disminuir y prácticamente en algún momento podrían llegar a cero, lo cual causaría realmente aquí grandes trastornos. Y que al contrario, la frecuencia del planeta aumentaría. Y que eso en una parte iba a provocar estos cambios geológicos y geofísicos, pero también iban a provocar grandes cambios en la conciencia de las personas, cambios espirituales, porque las personas iban a tomar conciencia de su relación con el planeta, que no éramos algo aparte del planeta, sino que incidíamos en el planeta y el planeta también en nosotros. También me indicaron que estábamos en el fin de un gran ciclo y que cada vez que había un gran ciclo, los planetas y las humanidades se vuelven muy caóticos, todo se revuelve, todo se enreda y que hay que tomar decisiones, que van a ser tiempos de tomar grandes decisiones. Que en mi caso en particular, yo iba a ser de alguna manera enseñada para transmitir conocimiento, algún tipo de conocimiento. Ellos no me explicaron qué en ese momento, sino que yo tendría que, haciendo uso de mi libre albedrío y de mi discernimiento, yo misma iba a ir descubriendo en el tiempo qué tipo de conocimiento iba a transmitir y de qué manera, pero que siempre iba a estar asistida para eso, que no iba a estar sola. Para mí todas esas cosas eran muy grandes lo que me estaban diciendo y también de alguna manera eran bastante agobiantes porque yo sentí que iba a tener una responsabilidad que en ese momento yo no me sentía preparada para llevar adelante, porque además era muy joven. Yo pensaba que estos eventos que ellos me hablaban iban a ocurrir al mes siguiente, pero en el 88, imagínate. Entonces, porque ellos nunca me hablaron de tiempo, nunca me dieron una fecha, simplemente me hablaron de ciclos y que a través de la observación los seres humanos íbamos a ir comprendiendo estos ciclos y cuándo sería el término del ciclo. Que de alguna manera también estos ciclos, a medida que terminan, comienzan ciclos nuevos, es decir, se imbrican. Es como así, mientras va terminando uno, el otro va comenzando. Entonces no es que haya como una fecha para decir esto termina aquí y ahora comienza una nueva humanidad, sino que la nueva humanidad comienza a nacer en medio de este caos, en medio de una sociedad que se iba a volver extremadamente distópica, muy caótica. Y eso me hizo recordar lo que me había enseñado mi profesor de Tai Chi, que en medio de las aguas más nauseabundas, ¿verdad? Iban a nacer las flores más hermosas. Marilena, perdón que la interrumpa, eso que usted nos está compartiendo
precisamente en este libro que se llama La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross. ¿Ya? No sé si la has escuchado nombrar. Por supuesto, claro. Ella Una mujer maravillosa. maravillosas. Dice lo mismo que usted nos está compartiendo. Mira. Dice, lo que se viene para el mundo, ella dice, sé que esta es mi última venida, ya no tengo que regresar más a este plano humano, pero lo lamento mucho por quienes quedan allí. Dice, porque los cambios que vienen, habla de terremotos, habla de, pues de por sí, lo estamos viendo recientemente, hace unos días atrás yo lo veía y recordaba las palabras de la doctora Elizabeth, cómo grandes cambios, producto de la inconsciencia, de la contaminación, de todo lo que nosotros estamos haciendo, genera un cambio climático y estamos viviendo las consecuencias de ello. O sea, coincide eso que usted dice con lo que dice en este libro, La Rueda de la Vida, la doctora Elizabeth. Mira, qué interesante. Bueno, yo investigando también descubrí, claro, que había muchas coincidencias con otros autores. Y entonces, la otra cosa que a mí siempre me causó como preocupación de lo que ellos me indicaron, fue que en algún momento la humanidad, en medio de este caos, iba a ser sometida a una gran prueba colectiva, una prueba muy grande, y que en esa prueba mucha gente, y ellos hablaron incluso de un porcentaje, 2/3 del planeta, iban a tener que tomar una decisión que era muy grande para sus vidas y que les iba a hacer elegir entre la vida y la muerte. Entonces yo pensé, ¿cómo uno podría tener que tomar una decisión que te haga escoger entre la vida y la muerte? Les dije que eso me parecía raro, pero ellos me dijeron que iba a ocurrir en el futuro. Y cuando yo miro lo que hemos pasado desde el 2020 a la fecha, entiendo perfectamente a lo que ellos se referían. La elección que todos tuvimos que tomar, de verdad, no lo vamos a comentar porque a veces esos videos los van. Pero todos sabemos de qué estamos hablando. Y ellos fueron muy precisos en esa cifra. Y yo dije, pero ¿qué va a pasar con el resto que no tome esa decisión? Entonces me dijeron, el resto que no tome esa decisión, su prueba, podríamos decir, la decisión que ellos van a tener que tomar es cómo ellos van a apoyar el cambio de la humanidad, el cambio de conciencia de la humanidad. Y que era un porcentaje, me hablaron ellos, del otro tercio, ¿sí? Que estaría de alguna manera no teniendo que elegir entre la vida y la muerte, sino eligiendo en cómo yo me convierto en un apoyo para el tremendo cambio que viene. Era como, yo entendí que iban a ser como misioneros, o de alguna manera también se transformarían en servidores, que iban a ser personas muy conscientes. Y me decía que de ese porcentaje, un porcentaje muy pequeño, tal vez, me dijeron ellos, un 1% de la humanidad, su gran prueba va a ser cómo ellos se van a transformar en verdaderos faros de luz para la humanidad cuando llegue el tiempo y cuando se requiera. Y en ese sentido, también me revelaron que uno como individuo no tiene ninguna importancia solo en este evento, sino que uno pertenece a un conjunto de almas. Y que ese conjunto de almas que están repartidos por todo el planeta, en un momento se conocerían, se verían a la cara, y que el rostro de aquellas personas iba a ser importante, puesto que transmitirían confianza a las otras que iban a pasar sus momentos de grandes pruebas. Yo te lo estoy dando hoy día con mucho detalle, sí, porque fui recordando para dártelo con el mayor detalle posible, porque creo que hoy día esa información es vital, es muy, muy importante. También me dijeron que cuando ese tiempo llegara, las personas iban a comenzar a desarrollar su supraconciencia. Y eso consistía en que iban a volverse muy telepáticas
Las personas iban a desarrollar mucho su telepatía, iba a ser más fácil comunicarse unos con otros debido a esta disminución de los campos magnéticos y al aumento de frecuencia. Como consecuencia, iba a provocar eso en los seres humanos, que iba a ser mucho más fácil. También que los seres humanos llegarían en algún momento a comprender que influyen en su conciencia sobre otros seres humanos y sobre el clima del planeta. También que llegarían a comprender que el amor iba a ser la fuerza más grande que iba a hacer que pudiéramos resistir ese momento y pudiéramos salir adelante como humanidad. Aunque por supuesto también había una probabilidad de que no lo hiciéramos, pero ellos creían que sí, que se iba a lograr, pero que iba a ser muy duro y que iba a ser un trabajo arduo y que en medio de este camino íbamos a encontrar muchos obstáculos, también encontraríamos muchos engaños y que yo iba a tener que ir pasando por todo aquello para que lo pudiera comprender y en algún momento lo diera a conocer. Yo no he contado esto en ningún otro canal, con este nivel de detalle que te estoy contando ahora, simplemente porque creo que todos estamos involucrados en un gran proceso y que de alguna manera nos toca en este momento compartir información de muchas fuentes diversas. Y al compartir la información entre todos vamos a armar una especie de gran rompecabezas. También me explicaron ellos que sobre el planeta iba a existir una gran negatividad, que la peor de las negatividades iba a consistir en que todo se iba a dar vuelta y que en el sentido de que todo lo que está bien va a ser considerado algo malo y todo lo que está malo iba a ser considerado algo bueno. Y que esas iban a ser las señales de que se iba a acercar el momento más álgido que íbamos a tener que pasar. Pero que eso ocurría en las humanidades en los términos de ciclo. Ocurría una especie de decadencia de una parte de la civilización, no toda, y un emerger de una nueva civilización que iba a ser extremadamente fuerte espiritualmente. Me advirtieron siempre que yo estuviera atenta porque de alguna manera yo era una persona muy confiada, demasiado, y que mis pruebas tendrían que ver con eso, que yo iba a pasar pruebas muy duras hasta los 30 años, por lo menos, y que después se iban a ir suavizando. Yo les pregunté ¿por qué si uno se acerca a la divinidad uno podría pensar que tiene una especie como de salvoconducto? De protección, claro, uno diría, estoy protegido. ¿Por qué hay que pasar pruebas? Y ellos se reían, entonces me decían, lo que pasa es que para poder venir a la Tierra y hacer una tarea específica, primero hay que tener méritos suficientes para venir a la Tierra, pero también hay que tener un peso. Y ese peso yo lo comprendí después con el tiempo como un karma. Tienes que tener karma para venir a la Tierra, porque si no estarías encarnando en otros mundos. Por lo tanto, tienes que venir con los pros y los contras. Y para poder realizar tu tarea, a veces esos contras o esos pesos son muy grandes. Y de alguna manera nos comprometimos a que en esta vida nosotros solucionaríamos lo pendiente. En esta vida, en una sola, que es la última que vamos a tener todos antes de fin de ciclo. Después ya viene otra civilización. La Tierra, ellos me dijeron, ya no va a ser un lugar de prueba para seres de mediano nivel de conciencia, sino que ya va a ser otro hogar para seres de una conciencia más elevada. Entonces, para poder venir a la Tierra en este tiempo de máxima densidad, también me hicieron saber eso, a realizar una tarea de orden espiritual, era importante traer a la Tierra también nuestra máxima densidad y purificarla aquí.
Wow, o sea, estamos viviendo un momento supremamente especial. Sublime. Estamos Sublime. viviendo un momento extraordinario. Entonces, esa era la razón de las pruebas. Las pruebas podían venir de distintas formas. Podían venir, por ejemplo, como enfermedades, operaciones, cirugías. Yo ya llevo 6 en el cuerpo. Este martes voy por la 7ª. Tengo que hacerme una operación a los ojos, imagínate. Así que una cosa que me descubrieron así de improviso, pero que tiene solución y que es algo ambulatorio, así es que tampoco es tan grave. Bueno, pero son pruebas, ¿no? Son purificaciones. Y es como si otras pruebas, por ejemplo, que pasan las personas son las estafas, otras son las separaciones, el abuso, el maltrato, son cuentas pendientes que teníamos y que de alguna manera en esta vida nos comprometimos a sacarnos ese lastre de encima para poder convertirnos en personas lo más probas posibles dentro de este proceso inmenso que se llama retorno de Cristo a la tierra. Es como si tú dijeras, ya, yo estoy dispuesto a ir a la tierra, estoy dispuesto a vivir todos mis karmas, a pagar las cuentas pendientes y a disponerme para ser capaz en algún momento de recibir el máximo de luz que yo pueda recibir dentro de mí. Pero para eso primero hay que limpiar la casa, para que cuando esa luz llegue, con toda su potencia, no haga cortocircuito al entrar, sino que llegue y se instale limpiamente. Y por eso es que también ellos me hicieron pasar a mí por esta reflexión de conciencia que duró 12 horas, que fue muy tremenda, porque yo tenía muchas cuentas pendientes, muchísimas, no de esta vida, de otras también, no solamente. Y de hecho las sigo teniendo. Yo sigo siendo una persona que comete errores, porque nuestra naturaleza es ser imperfectos. Es así, es nuestra naturaleza. Pero la gracia es que vayamos tomando conciencia de ello y que de alguna manera podamos repararlo. Y si no lo podemos reparar, la vida se va a encargar de que uno lo repare. Entonces, hay otras pruebas que son más engañadoras, que tienen que ver con las tentaciones o con los placeres. Esas son mucho más difíciles, porque los placeres te dejan en la zona de comodidad e impiden que uno se mueva. Entonces, también hay pruebas en ese sentido. A veces hay grandes misioneros que llegan acá y se distraen y no realizan sus tareas porque están distraídos. Y esa es una prueba bastante difícil. Y a través del camino también comprendí que hay otros tipos de personas que creen estar haciendo lo correcto y sin embargo impiden que la luz sea accesible o la información sea accesible a otros. Hoy día muchas escuelas, grandes escuelas muy antiguas, todas se están abriendo para que la gente tenga información, porque la información es luz y es lo que necesitamos en este momento. Por eso también, reflexionando en eso, es que yo pensé en revelar esta historia y me doy cuenta de lo importante que ha sido para tantas personas. Y te estoy muy agradecida, Cristian, por eso, porque tú eres una de las personas que ayuda a que justamente podamos nosotros transmitir aquello que llevamos dentro y que tenemos hoy la obligación espiritual de exponer. Feliz de poder hacerlo, mi querida Marilena, porque siento que cuando yo escucho con toda la atención y las personas que están conectadas con nosotros en este momento, esto es un llamado a elevar nuestro nivel de conciencia, pero lo voy a colocar en un término coloquial, por voluntad propia. O sea, estamos esperando que cosas sucedan, que tragedias más grandes sucedan para reaccionar. Yo diría qué interesante sería si todos los que estamos aquí tratando de empezar a ver la vida de una forma diferente, tomáramos acción ahora y empezáramos a hacer esos cambios sin tener que llegar, aunque llegaremos, porque eso va a suceder, pero empezar a hacer cambios. Claro que sí, y los cambios más importantes son los cambios que hacemos en el alma.
Tenemos cambios en varias áreas que hacer. Podríamos hablar de 3 cambios en el sentido material. ¿Sí? Tenemos que aprender a crear desde nuestro ser, manifestar en la materia. Tenemos también que hacer un montón de arreglos en nuestros aspectos psicológicos. Y hay otras grandes reparaciones que hacer en el alma. Entonces, en esas 3 áreas podemos trabajar en cualquiera de ellas. Y entonces, cada vez que avanzamos y damos un paso, de esa manera nosotros vamos ayudando en este proceso y ayudándonos a nosotros mismos. Ahora, también dentro de estas predicciones que ellos me indicaron, había una que decía que en algún momento los seres humanos íbamos a poder entablar contacto con seres de otras dimensiones y también con hermanos de otros mundos. Pero que eso eran como algunas tareas muy puntuales, ¿sí? Pero eso iba a ser de acuerdo a cómo se fuesen desarrollando los eventos. Y que para eso existe una tecnología, que es una tecnología que no conocemos en la Tierra, que donde pudiéramos decir que existen 2 redes. Las redes de Internet, que hoy día todos conocemos, y sus propias redes, que son redes tecnológicas y que se acoplan con nuestras propias redes de Internet. Pero eso me dijeron que no me iban a decir mucho porque yo era muy copuchenta y revelaba mucho. Entonces yo le dije, bueno, no me digan nada que yo no pueda decir,